El Evangelio según San Juan, capítulo 9, y en el verso 35 hasta el 41, la santa palabra de Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 35, dice a la letra: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y le dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos? Y Jesús les respondió: si fueres ciegos no tendráis pecado. Mas ahora, ¿por qué decís vuestro pecado permanece? Puede ocupar su lugar. Mientras yo meditaba en esta palabra, observaba algunas cosas importantes con respecto a todo esto, y es que el tema que yo quiero tratar esta tarde es precisamente quitando la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque algunas veces, aunque nosotros vemos, estamos ciegos. Por eso el tema es quitando la ceguera espiritual. Y como título le puse: conociendo a nuestro Salvador. ¿Por qué? Usted me dirá: ¿qué tiene que ver todo ello? Sí, porque cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, observamos que mucha gente ve con los ojos naturales, pero mucha gente también no conoce de Cristo. Por lo tanto, al verlo de esta manera, muchos dirán: es que yo creo en Dios. Sí, también los demonios creen y tiemblan. También ellos saben que hay Dios y tienen ¿qué? Su límite. Y muchos de ellos verdaderamente, aún personas que dicen tener un temor a Dios, no han entregado su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces confían en sí mismos, muchas veces confían en su intelecto, en su fuerza, y piensan que no necesitan nada de Dios, que realmente la iglesia lo que se ha convertido es en una rutina, es una religión sin ningún fundamento. Mas sin embargo, yo le voy a decir, mientras la persona se toca a su bolsa y tiene plata, dice que no tiene necesidad de Dios. Pero tan pronto cae en el hospital, tan pronto la plata se va desapareciendo, empieza a decir: Dios mío, ayúdame. Mas sin embargo, ya le dieron la espalda a Dios hace mucho tiempo. Porque hay quienes pasan muchos años de que le han dado la espalda a Dios, y quieren que en el momento que ellos quieren llamar y decirle: Dios, ayúdame. No, yo le voy a decir: a Dios hay que honrarle, a Dios hay que amarle, a Dios hay que obedecerle. Y esa es una de las cosas primordiales en medio de todo ello. Y usted me dirá: ¿a qué se debe? ¿Por qué? Se lo voy a tratar en 3 puntos específicos esta tarde a través de esta lectura. Esta lectura nos habla de aquel hombre que era ciego de nacimiento. Era un hombre ciego de nacimiento que en realidad él no sabía ni aún cómo eran sus padres. Por eso es que el primer aspecto que yo quiero tratar de ello este día es: el Señor quiere quitar la ceguera que no nos deja ver. ¿Por qué?
Si nosotros nos damos cuenta, en los primeros versos del capítulo 9 empieza a decir: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Era qué? Este hombre era ciego de nacimiento, por lo tanto él no conocía a sus padres. Sin embargo, continúa diciendo: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Muchas veces nosotros creemos que alguien tiene que pecar para que aquello acontezca. No, Dios tiene un propósito para cada cosa. Dios tiene un propósito incluso, ¿para qué? Para glorificar su nombre, para exaltar su nombre en medio de todo esto. Mire, y él sigue diciendo: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dure y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora, qué interesante, porque este hombre que había nacido ciego era simplemente con el objetivo de que demostrar la gloria misma de Dios. Pero los estudiosos, los sabios, los entendidos empiezan a cuestionar y a decir: pero es que entonces, si ustedes lo ven desde la perspectiva bíblica, este hombre ha pecado, o si no pecó él, pecaron sus padres. Y así mucha gente por eso dice: yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, no fumo, no tomo, no hago mal, no tomo lo ajeno, no me meto con la mujer ajena. Yo estoy bien. A la verdad, por cuanto dice el libro de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué necesita el hombre? El hombre necesita conocer a Dios. Pero si su vida está placentera, si su vida está llena de favores y de misericordia, el hombre dice: yo no necesito a Cristo. Ahora, pero tan pronto pasan las cosas, tan pronto va pasando todo ello, muchas veces empiezan los problemas y las adversidades. ¿A qué? A que la persona se empieza a sentir cansada y empieza a sentirse derrotada. Y entonces, como ya no hay amigos, como ya no hay nadie quien le pueda ayudar a sentir ese gozo y ayudarle en esa necesidad, viene ¿a qué? A tener la necesidad de que Dios le dé una mano, a tener necesidad de que Dios abra una puerta, a tener necesidad de que Dios lo ayude en medio de todo esto. Por eso es que es de suma importancia, primero, es que hay que reconocer al Señor en nuestros caminos. No por la fuerza, no por lo que tengamos, no por lo que nosotros seamos de inteligente. Porque usted puede ser muy inteligente, hermano, pero yo le voy a decir, hoy en día la gente puede trabajar con diversas compañías por 15, 20 años. Y a los 15 y a los 20 años, una tarde de esas así tristes, se aparece el dueño de la compañía o el jefe y le dice: ¿sabes qué? Ya no hay trabajo para ti, toma, aquí está tu cheque. Y entonces, ¿cómo cae esa persona? Le cae ¿qué? Como un gancho al hígado cuando el boxeador está en la pelea, que lo dobla. Así se siente la persona en ese momento, porque quizás ha trabajado tantos años con una compañía y ahora ¿qué? Se siente casi a punto de desplomar. Pero sin embargo, aquel que confía en el Señor sabe que todas las cosas obrarán para bien, y en el día de la desesperación Dios te ayudará. Pero yo no lo necesito, yo soy demasiado sabio y demasiado inteligente. Si a mí me corren de esta compañía, yo busco trabajo en otra y lo encuentro. Ya no es así, querido. Ya ahora el tiempo dura más para que tú vuelvas a encontrar otro empleo. A ese empleo en el que tú tenías tantos beneficios va a ser difícil. Ahora, ¿por qué? Porque seguimos con la misma necedad de que nosotros somos fuertes y nosotros todo lo podemos. No, hay que ser más codependientes de Dios que de otras cosas. Siempre apelemos a la gracia y a la misericordia de Dios. Y estos hombres que seguían al Señor de cerca,
Déjeme decirle, verdaderamente ellos empezaron a ver a este ciego de nacimiento. Y como ahí está la naturaleza involucrada, está la mano de Dios puesta, ellos querían buscar a ver cuál era la respuesta del maestro, a ver cuál era la respuesta del Señor. A veces nosotros, mire, por eso es que usted ve que hay algunos que son inconstantes en el camino de Dios. Hay algunos que dejan, yo voy a ir a la iglesia cuando le aprieta el problema. Usted va a ver algunos hermanitos que llegan de repente. Y yo cuando aparecen yo ya sé que algo está pasando en su vida. No vinieron porque están agradecidos con Dios. Seamos sinceros. Hay quienes incluso tienen amistades. ¿Por qué? Porque tienen alguna amistad, porque siempre le quieren sacar provecho. No es porque la persona realmente represente algo en especial para alguien. Por eso el Señor nos enseña a nosotros, hasta en las relaciones humanas, a amarnos los unos a los otros. Sí, que nosotros nos amemos, no por lo que el hermano tenga, no por lo inteligente que el hermano sea, ámelo tal cual es. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. No lo busquemos solamente porque necesitamos un milagrito. Este hombre no estaba buscando el milagro. El milagro vino porque el Señor pasaba por allí y lo vio. Y cuando lo vio, el Señor en toda su sabiduría vino y Él puso sus ojos en aquel hombre, como los puso en nosotros en un día que nosotros estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Por eso, qué interesante es ver esa parte. Pero este hombre tenía un problema, y el problema era que era ciego. Ahora sí, ¿cuántos ciegos no hay que no conocen de Cristo? ¿Cuántos ciegos hay que son inteligentes? ¿Cuántos ciegos hay que son jefes de nosotros? ¿Cuántos ciegos hay que tienen tanto conocimiento y no conocen de Cristo? Y a veces uno dice, no. Es más, yo le voy a decir, hay algunos que leemos la Biblia y no sabemos quién es el autor y consumador de esta palabra. Porque la leemos como ¿qué? Como cualquier libro. No. Y esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios en aquellos santos varones que los cuales dijo, escribe. Y leía yo el libro de Daniel y dice, y el Señor le dijo a Daniel, escribe estas palabras para el día final. Y le habló a Juan y le dijo, escribe, ¿para qué? Todas estas palabras para el día final. Qué interesante. Cómo Dios toca la vida. Pero ¿qué tiene que tener a esa persona? Tiene que tener una entrega completa, que creer ciegamente, completamente en el Señor, estar completamente entregado a Él. ¿Por qué? Porque sigue aún el Señor hablando a través de ello. Y mire, muchas veces las cosas, los milagros ocurren no como nosotros queremos. Los milagros ocurren como a Dios le place hacerlo. Porque lo que a veces parece absurdo para muchos de nosotros y para la mente nuestra, Dios debate y rompe todas las reglas y Él lo hace como Él quiere. Porque mire, vaya al verso 5, dice, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, ¿qué hizo? Escupió a tierra e hizo lodo con la saliva y dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. ¡Ah, qué suciedad! Empieza a decir el más sabio. Y hay algunos que tienen problemas de, no sé cómo se llama al momento, no me recuerdo la frase, como fobia de que tienen que lavarse la mano y casi se arrancan y se estregan y se meten y se echan más jabón y es que esto está sucio, y van y agarran las toallitas esas sanitarias ahora que venden, ¿no? Esas con alcohol, y se están y restregan otra vez. Es que me siento sucio. Mira, y lo único que necesitamos es quitarnos la suciedad del pecado. Esa es la realidad. Nos queremos limpiar de algo que está dentro. Jeremías, la escritura nos enseña, dice que aunque amontones jabón sobre tu cabeza y aunque te bañes con jabón y lejía, la mancha de tu pecado está dentro de ti.
Y aquí un milagro estaba haciendo el Señor. Y para muchos, dice, escupió, vino e hizo lodo y se lo untó en los ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me trató esta enfermedad con un bisturín? Porque si se trata de mi ojo, es lo más delicado. Si de todas formas no veía aquel, y todavía le estaba reclamando, y le iba a reclamar y le iba a decir que trata mi ojo con cuidado, no ves que no veo. Y de todas formas, ¿de qué? Si no miraba. ¿Cuántos hay allá afuera que quieren tratar las cosas a su manera y a su estilo y aún no ven? Hay muchos que son ciegos y quieren ser guías de otros que no ven. ¿Para qué? Y los dos caerán al abismo. Por eso es importante reconocer muchas veces quién es el que puede quitarnos el problema de esa ceguera. Y yo digo, qué interesante. El Señor hace un milagro esplendoroso. La gloria de Dios se manifiesta en aquello que parecía sucio. Aquel hombre puede ver, pero no conoció al Señor en ese momento. Sabe que él pudo recobrar la vista y él andaba feliz, él se gozaba. Pero el que nosotros lo gocemos en un milagro no quiere decir que nosotros conocemos a Dios. Por eso era el gozo de la alegría, cuando el gozo mío al examinar esta palabra, porque yo digo, un milagro Dios quiere hacer en tu vida, un milagro Dios quiere hacer en tu vida, algo quiere quitar el Señor de tu vida. Y creo que cuando ocurren los milagros hay gozo, hay alegría, hay aplauso, hay palabras de gratitud para con Dios. Por eso la segunda cosa que yo quiero que nosotros observemos es: gózate, porque el Señor sigue haciendo ver a los ciegos. Gózate, gózate, porque el Señor sigue haciendo ver a los ciegos. ¿Cuáles son los ciegos? Aquellos que no conocen de Cristo. Aquellos que siguen batallando en su propio intelecto. Mire, algunos usted podrá haber estudiado, pero realmente usted podrá ser muy inteligente, pero este reino solamente los valientes lo arrebatan. Este reino solamente aquellos que rinden su vida a Cristo. Este reino nomás se alcanza para que la puerta se abra y para conocer el camino es a través de Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy la puerta. Él dice, nadie puede llegar al Padre si no es a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso es que para conocer, para ver esa puerta, para conocer el camino, hay que quitarnos esa ceguera espiritual que no nos deja ver cuál es el camino a seguir. Porque muchas veces caminamos en nuestros propios caminos, menos caminamos en el camino del Señor. Creo que cuando eso sucede, empezamos a ver el hecho de que una persona esté bien físicamente. No quiere decir que todo le esté yendo bien. No, algunas veces está físicamente bien, pero todo le está yendo mal. A veces las cosas le empiezan. ¿Y entonces qué? ¿A quién le vas a pedir ayuda? No, pues que vaya que me tiren las cartas, que me lean la mano, que me lean la frente, que me quiten el cabello, que me hagan cualquier cosa para que lo que tú necesitas es a Cristo en tu vida. Porque Él te enseñará el camino a seguir, y en las decisiones el Señor te podrá ayudar. Ahora sí, vaya conmigo allá mismo al capítulo 9, pero en el verso 35. Después de haber pasado esa etapa difícil, cuando aquel hombre verdaderamente es sanado y que aún todavía no conoce al Señor. Mire, en el verso 25, antes de llegar al 35, mire, el verso 25, el verso 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Aquel que lo había sanado, le estaban diciendo que era ¿qué? Un pecador. Ahora, ¿quiénes estaban ciegos? Estaba ciego el que ahora aquel, el que había recibido la vista, estaba ciego porque aún todavía espiritualmente no conocía al Señor.
Ahora, y los que lo estaban cuestionando también estaban ciegos, porque el Mesías estaba caminando entre medio de ellos. Entonces, en otras palabras, hay una ceguera espiritual. Y dentro de ello hay que escapar o hay que salir de esa ceguera espiritual. Verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Pero ¿qué dice? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Yo veo. Ahora él, de la alegría que él tenía, era que el dolor se quitó, era que ya podía ver. Y muchos hemos sido libres y hemos sido sanados de muchas formas, como Dios ha hecho un milagro en nosotros, pero no conocemos ni le damos la gloria a aquel que hizo el milagro. Qué tremendo, porque mire, a veces nosotros vemos jóvenes, adultos también, que no le queremos dar el lugar a aquel que hace el milagro en nuestra vida. Yo no sé qué milagro Dios haya hecho en tu vida. Quizás tú no tengas problema de ceguera, pero quizás a lo mejor tengas un problema de espalda. Quizás tengas un problema de ¿qué? De la pierna. Quizás tengas un problema de ¿qué? De un hombro. Quizás tengas un problema del cuello. Quizás tengas problemas de la mano. De alguna forma Dios ha hecho el milagro y aún todavía no has conocido a aquel que te hizo el milagro. Por eso yo quiero presentar a ese que hizo el milagro, que de la manera que lo presenta aquí también, a aquel que era ciego de nacimiento. Mire, por eso dice en el verso 35: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, este hombre veía y estaba hablando ¿qué? Con el mismo autor y consumador de nuestra fe, y no le conocía. Ahí es donde está el centro de esta historia. Porque a veces nosotros, Dios, mire, yo le voy a decir, usted está quietecito, aquí en lo íntimo, usted viene al altar y levanta sus manos. Pero muchas veces lo que usted tiene es temor a entrar a la presencia misma de Dios. No tengas temor, entra un poco más y deja que Dios visite tu vida, que Dios termine de hacer ese milagro que quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque él sigue diciendo: respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? En otras palabras, él había recobrado su vista, pero no conocía al Señor, no conocía al Mesías. Mas sin embargo, él dice, y respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues lo has visto, y el que habla contigo es él. Y miren lo que hizo él. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Adorar significa postrarse. Adorar significa dar palabras de gozo, de alegría, en agradecimiento a aquel que hizo el milagro. Y yo me imagino por un momento este ciego, cuando cada vez que lo cuestionaban, este hombre decía: mira, yo no sé si él es pecador. Una cosa sí sé, que él me sanó, y ahora que ya le conozco, yo le alabo con más libertad. Por eso es que hay que alabar a Dios con libertad, por lo que Dios ha hecho individualmente en cada uno de nosotros. Tercero y último, yo quiero que nosotros veamos algo interesante en medio de todo esto. Mire, nuestro gozo sea conocido en el mundo. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que los demás sepan que Dios está de tu lado. Es necesario testificar y hablar de aquel que está con nosotros. Y algunas veces es necesario orar de esta manera para que otros conozcan quién es Dios. Mire, acompáñeme al libro de Segunda de Reyes. En el capítulo 6 hay un verso muy específico, muy claro allí entre medio de todo ello. Segunda de Reyes, capítulo 6, y en el verso 17, y dice así: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró aquí,
que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Muchas veces hay que orar para que Dios les abra los ojos a los que están alrededor nuestro, para que vean que hay ángeles acampando alrededor de los que le temen. Así como Jerusalén tiene montes alrededor, Jehová acampa alrededor de su pueblo. Qué lindo es sentirse seguro, sentirse confiado que Dios está ¿qué? Con nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque cuando te das cuenta que Dios está contigo, tú puedes levantar tus manos. Tú puedes decir: Señor, yo puedo sentir tu presencia. Señor, yo sé que tú estás a mi lado y que tú no me has dejado. Aún en el día de la tempestad, en el día de la prueba, en el día de las tribulaciones, Señor, yo me gozo, yo levanto cántico porque tú estás conmigo. Por eso es que nosotros nos vamos dando cuenta que hay que gozarnos aquellos que conocemos a Cristo. Pero si usted no conoce a Cristo, ven a Cristo ahora. Recibe a Cristo, dale, abre tu corazón. Esto no se trata de ninguna religión, se trata de recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que Él te ayude en los días difíciles, en los días aquellos que cuando no hay contentamiento tú te puedas regocijar en Él. Por eso el apóstol Pablo, estando en una condición difícil, él vino allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 4 dice: regocijaos, otra vez, regocijémonos en el Señor, alegrémonos en Él. Nosotros vengamos y regocijémonos en el Señor, porque el Señor está de nuestro lado. Quizás digas ahora mismo: ¿cómo me puedo regocijar en lo que me está pasando? ¿Cómo me puedo alegrar en todo esto? Yo te diré una cosa: no hay cosa más preciosa que conocer quién es nuestro Dios y quién es nuestro ayudador. Cuando reconocemos al Señor, tú tienes en quién confiar, en quién venir y levantar tu voz y decirle: Señor, ayúdame, aquí estoy delante de ti. Ahora yo le invito a que usted se ponga de pie y usted venga y le diga al Señor en este día: Señor, te necesito. Señor, necesito de tu ayuda. Yo no sé cómo ande su vida, pero que las preocupaciones